días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Gloria a Dios, aleluya. Qué privilegio, qué gran honor es para el hermano Sergio Calderón y su servidor, Pastor Ramiro Moreno, de estar nuevamente con todos ustedes, aleluya, a través de estas ondas radiales, y damos los buenos días y la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que cada lunes, aleluya, están atentos al inicio de nuestro programa, volviendo a las sendas antiguas, aleluya. Como vuelvo a repetir, en esta mañana me acompaña aquí mi colaborador y amigo Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Como dice el hermano, qué privilegio estar aquí de nuevo a través de la radio, comunicándonos con todos los oyentes, con el propósito de llevar esa palabra lunes a lunes. Y no solo llevarla, sino que el Señor haga una obra en cada uno de aquel que está oyendo, necesitado como nosotros lo estamos. Venimos nosotros necesitados, igual que ustedes, hermanos, con ese propósito de que Dios nos dé esa palabra y nos lleve al corazón, y nosotros la podemos dar al pueblo también. Venimos de una semana cansados, pero aquí estamos, sobre todo rogándole a Dios que Él nos dé la fuerza y la fortaleza. Esta mañana le damos las gracias al Señor por todo lo bueno que Él ha hecho, que a través de su palabra nos va a dar cosas mejores. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, con el propósito de ser bendecidos y bendecir a otros a través de tu palabra, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que no seamos nosotros dando lo que nosotros queremos, Señor, sino que seas tú, Padre, poniendo esas palabras en cada labio de nosotros, Señor, para que sea edificación de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos toda autoridad que tú nos das, Señor, a través de tu palabra, Señor, para que tu pueblo sea edificado. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, poderoso Dios, por ese privilegio de trabajar para tu obra, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y antes de iniciar con nuestro estudio del día de hoy, quisiera dar el número de cabina. Si tienes alguna necesidad de oración, mi hermano Sergio va a estar tomando las llamadas. El área es área 626, teléfono 793-0900. También te invitamos a nuestros servicios de enseñanza en la Iglesia Ríos de Agua de Vida, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California 9006. Estamos ahí todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Los domingos, personalmente, estoy encargado de la enseñanza. Es los sábados a las 7 de la tarde. Y los domingos a las 6 de la tarde, el pastor Denis Rizzo trayendo la palabra. Si deseas mayor información, me puedes contactar en el área 323-595-6357. Por ahorita, esta semana no hicimos los estudios bíblicos regulares de discipulado, porque estoy moviéndome a otro lugar y no he terminado todavía, más bien todavía ni me muevo, pero estoy un poco desordenado en eso. Así es que el lugar que ocupaba para hacer esos estudios bíblicos ahorita está ocupado con otras cosas, pero próximamente estaremos anunciando la nueva dirección. Amén. Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestra enseñanza del día de hoy. Amén. Este Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, se caracteriza por dar enseñanzas que no, por lo regular, no se escuchan en las congregaciones cristianas. Amén. Y esta va a ser otra enseñanza de esas. El tema de esta enseñanza es: ¿será que los creyentes en Jesús debemos de celebrar todavía las fiestas de los judíos? O sea, las fiestas que el mismo Jesús celebró y guardó. ¿Será que nosotros, como creyentes en Jesús, tenemos que guardar todavía estas fiestas o ya no? Porque la verdad es que la mayoría del pueblo cristiano guarda otras fiestas que no están estipuladas en la palabra de Dios. Y las que verdaderamente están aquí estipuladas en la palabra de Dios, pues ni siquiera se conocen y pues ni mucho menos se guardan. Amén. Entonces, vamos a ver en este tema si
si es que actualmente todavía se tienen que guardar estas fiestas que aparecen en el Antiguo Testamento para los que creemos en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Como por ejemplo, guardar el primer día del mes, que en hebreo se le conoce como el Rosh Hodesh, guardar el séptimo día como día de reposo, observar las fiestas como la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etc. ¿Y por qué voy a dar este tema en esta mañana, perdón? Porque precisamente en este mes hay 3 fiestas importantes que aparecen en las Escrituras, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta del Día del Perdón, de Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Nuevamente, vuelvo a repetir esto. Estas fiestas no se conocen en la mayoría del pueblo cristiano y pues ni mucho menos se guardan. Amén. Porque en aquellas personas que empiezan, por ejemplo, dentro del cristianismo, que empiezan a ver que estas fiestas fueron ordenadas por Dios, no solamente para los judíos, sino que ahí dice claramente en Levítico 23, dice que fueron ordenadas para todos los hijos de Israel. Pero cuando alguien en el cristianismo quiere empezar a guardar estas fiestas que fueron ordenadas por Dios, pues se le termina diciendo algo así como, pero ¿tú por qué quieres guardar estas fiestas de los judíos? E incluso se le considera a esta persona o a estas personas como personas ignorantes y débiles en la fe, diciéndoles, por ejemplo, ay, pobrecitos, es que ellos no saben que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y que ya Cristo nos vino a libertar de la maldición de la ley, ya que el fin de la ley es Cristo. Aunque, pues aquí, en el ministerio al cual represento y en los programas que hemos estado compartiendo aquí en la radio, pues ya aprendimos que estas citas se han malinterpretado y se han torcido, como lo vamos a explicar nuevamente más adelante. Aunque, pues en realidad, no existe ninguna cita bíblica que diga que estas fiestas son exclusivas de los judíos y que fueron ordenadas solamente para la tribu de Judá, ¿sí? Para los judíos. Pero vamos a empezar por aclarar primeramente quién es el pueblo de Israel actualmente, aunque este ya es un tema que ya lo vimos en el pasado, aquí también, pero como esto es algo que la mayoría de las personas en el cristianismo no saben con exactitud quién es el pueblo de Israel actualmente, ellos piensan que son los judíos, que los judíos son todo el pueblo de Israel, pero eso no es así, sino que los judíos son solo una de las 12 tribus de Israel, y los judíos son descendientes de la tribu de Judá, pero que son 12 tribus las que conforman el reino de Israel, ¿sí? Que fueron los 12 hijos de Jacob, los 12 patriarcas. Pero como se desconoce esto entre la mayoría del pueblo cristiano, se desconoce la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Aunque esto no debería de ser así. En el pueblo que no es creyente, en el pueblo incrédulo, eso sería algo normal, ¿no? Algo que podríamos decir que está bien, ¿verdad? Que se ignore, pero no en el pueblo de Dios. Eso no es válido, que el pueblo de Dios ignore quién es el pueblo de Israel actualmente. Amén. Amén. Por eso es la razón que se piensa que los judíos son todo el pueblo de Israel y que las fiestas que Dios ordenó guardar son solamente para ellos. Pero como repito nuevamente, eso es un error y es algo que se ha creído por muchos años, pero que Dios habla en su palabra, que al final de los tiempos iba a haber una restauración de todas las cosas. Oiga, ¿sí? Hechos 3:21, ahí habla de esa restauración de todas las cosas. O sea, que todo lo que estaba torcido va a ser enderezado para poder enderezar algo, pues necesita estar torcido. Y hoy a través de las escrituras vamos a descubrir qué es lo que está torcido y que la misma palabra de Dios sea enderezándolo todo. Y para eso primeramente tenemos que dejar bien claro quién es el pueblo de Israel actualmente, ¿sí? Y para eso pues tenemos que partir desde Abraham y la promesa que Dios le dio, y para de esa manera seguir el rastro a través de las escrituras a esa descendencia de Abraham que ha llegado hasta nuestros días. Pero que nuevamente repito, la mayoría de las personas en el cristianismo desconocen y se les ha enseñado cosas que están totalmente fuera de contexto y se ha terminado por malinterpretar y torcer las escrituras. Pero vamos
directamente a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y esta se encuentra en Génesis 17. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera. Oiga lo que dice a continuación. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Oiga, Abraham significa padre de un país. Pero Abraham, como se dice en hebreo, Abraham o Abraham, como nosotros lo conocemos, significa padre de muchedumbre de gentes. Oiga, y pues ya sabemos que Abraham, ¿sí?, tuvo un hijo llamado Isaac, tuvo otro hijo llamado Ismael primeramente, pero ese fue hijo de la carne, no hijo de la promesa. Pero el hijo de la promesa se llamó Isaac. Amén. Y este, a su vez, fue el padre de Esaú y Jacob. Jacob, quien llegó a ser Israel, el padre de los 12 patriarcas, el padre de las 12 tribus. ¿Ya? Aleluya. Pero también Dios le confirmó la misma promesa a Jacob, a Israel. Eso se encuentra en Génesis 35:9. Y esto es bien importante, hermano, conocerlo, porque ve lo que dice. Génesis 35:9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Oiga, y esto que viene a continuación es bien importante conocerlo. Dice, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el pueblo de Israel no solamente es una nación, lo leímos, sino que dice que es un conjunto de naciones. O sea, Israel son varias naciones. Amén. Y vamos a ver quiénes son ese conjunto de naciones actualmente más adelante, hermano. En el tiempo de Jacob, en el tiempo de Israel, hubo una gran hambre sobre la tierra, ¿sí?, por la cual descendió él con todos sus hijos a Egipto, ¿verdad?, cuando ya estaba ya su hijo José, ¿verdad?, siendo el segundo después de Faraón. Y ahí permanecieron ellos por 430 años, en los cuales se multiplicaron en gran manera, pero hasta ahí todavía seguían siendo una sola nación. Y aún después que salieron de Egipto y permanecieron en el desierto por 40 años, y también al tomar posesión de la tierra prometida y habitar en ella, seguían siendo todavía una sola nación, un solo reino con 12 tribus, y así llegamos hasta el tiempo del rey David, el cual gobernó sobre las 12 tribus de Israel, siendo todavía una sola nación y un solo reino. Pero que a partir de su hijo Salomón, las cosas iban a cambiar a causa del pecado de Salomón, el cual no fue como su padre David. El rey David y su hijo Salomón reinaron sobre las 12 tribus de Israel, pero casi al final de la vida de Salomón, Dios le dijo que como no había caminado rectamente delante de él, como lo había hecho su padre David, le iba a dividir el reino, pero que por amor a su padre David le iba a dejar una tribu, pero que en realidad fueron 2 tribus, fueron Judá y Benjamín, que son las que actualmente conocemos como judíos, y que las otras 10 tribus se las iba a dar a un siervo de él llamado Jeroboam, pero que no lo iba a hacer en su tiempo, sino en el tiempo de su hijo Roboam. Esto tú lo puedes leer en Primera de Reyes capítulo 11, ¿sí?, del verso 29 al 36. Ahí relata esta historia que les estoy contando. Y Dios cumplió lo que dijo, y el reino fue dividido en 2. Ya hemos hablado de eso anteriormente, ¿sí? Reino del norte con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel, o como Efraín, con su capital en Samaria. Y el reino del sur, Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá, capital Jerusalén. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel, oiga, ¿sí?, en Deuteronomio había ordenado
que todo Israel debería de subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, a celebrar la Pascua, a celebrar Pentecostés, porque Pentecostés en Hechos 2 no era la primera vez que se celebraba ahí, ¿no? Esta fiesta de Pentecostés ya había sido ordenada desde Levítico 23, gloria al nombre del Señor, y también tabernáculos. Pero Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, temiendo que el pueblo, o sea, que el pueblo que él tenía, las 10 tribus del norte, se quisieran quedar en Jerusalén cuando fueran a celebrar estas 3 fiestas y pasarse al lado de Roboam, hermano, él cerró las fronteras, puso guardias en las fronteras para impedir que la gente pasara, ¿ya? Y deshizo además 2 becerros de oro y puso sacerdotes de su propio corazón y les dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Eso se encuentra en Primera de Reyes 12:28, ahí lo puedes leer. Y así dirigió al pueblo a pecar contra Dios, y Dios envió profetas por mucho tiempo para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero el pueblo no se arrepintió ni se volvieron a Dios. Entonces, alrededor del año 722 a.C., Dios permitió que fueran llevados cautivos a Siria, estas 10 tribus del norte. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. ¿Sí? Estas 10 tribus del norte, también llamados casa de Israel o casa de Efraín. ¿Por qué era llamado casa de Efraín? Bueno, porque Jeroboam era descendiente de Efraín, el hijo de José que tuvo en Egipto. Pero Jeroboam era descendiente de Efraín, y al estar estas 10 tribus en cautividad, ¿sí?, se mezclaron entre las naciones, se asimilaron a las naciones, perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles y nunca regresaron en su totalidad a Israel, y fueron conocidos en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto era algo que Dios mismo ya había profetizado que iba a suceder, ¿ya? Que incluso cuando Jeroboam tomó las 10 tribus del norte, Roboam, el hijo de Salomón, quiso pelear contra él para tratar de recuperar esas 10 tribus del norte, pero Dios le envió un profeta diciéndole que no lo hiciera porque Dios mismo había causado esa división, ¿ya? Y eso se encuentra en Amós 9:9, donde dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ¿quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte, dice, sea zarandeada entre todas las naciones. Oiga, nada más. Entonces, podríamos pensar que la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, ellos iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo, pero resulta que no fue así. Y alrededor del año 586 a.C., ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿ya? Pero la casa de Judá, los judíos, solo permanecieron en Babilonia por 70 años y regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en ella. ¿Sí? Son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua, y son los que actualmente nosotros llamamos judíos. Eso sabemos quiénes son y en dónde están. Pero, ¿y en dónde están las 10 tribus del norte? ¿En dónde están la casa de Israel o la casa de Efraín? ¿En dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿En dónde están actualmente? Bueno, lo acabamos de leer en la profecía de Amós 9, que iban a ser zarandeadas en todas las naciones de la tierra. Y si tú estudias un poco de historia, te vas a dar cuenta que los descendientes de esas 10 tribus del norte fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros, en el continente americano, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos. También, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? Porque ahí había descendientes de esas 10 tribus perdidas, ¿ya? ¿Y qué pasó en 1492? Bueno, Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América, ¿verdad? Y qué raro que precisamente en ese mismo año se dio un edicto de expulsión de toda España a los judíos. ¿Y quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en las 3 embarcaciones? Judíos, hermano. Que incluso se cree que el mismo Colón era judío, pero no abiertamente a causa de la persecución que existía. Y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su mayoría, ni siquiera lo saben, ni siquiera saben que lo son. Que se hicieron gentiles, que formaron multitud de naciones, se encuentran asimilados en las naciones y actualmente en su mayoría se encuentran
adorando a la Virgen, a los santos, se encuentran adorando al dios Sol en Sunday. Sunday significa Día del Sol. Se encuentran celebrando fiestas paganas nunca ordenadas por Dios. Ya la semana pasada estuvimos hablando de una celebración pagana, la celebración de cumpleaños, la celebración de Navidad, oigan, ¿sí? Porque la mayoría de las iglesias cristianas, hermano, están muy envueltas en la celebración de Navidad y Año Nuevo. Lo que pasa es que ignoran su origen pagano. Amén. Se encuentran celebrando Halloween, se encuentran celebrando el día de San Valentín. Todas esas fiestas paganas que Dios nunca las ordenó que celebraran los hijos de Israel. ¿Sí? Se encuentran también, hermano, quebrantando todos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, mandamientos en cuanto a la comida. ¿Sí? Se encuentran comiendo todos los alimentos que Dios prohibió comer. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. Y no saben que son hijos de Israel. No saben que son hijos de Jacob. ¿Sí? Pero como vuelvo a repetir, esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencionamos antes. Ahora, hay varias profecías del Antiguo Testamento que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa esto? Que Dios va a volver a unir a esas 12 tribus de Israel. Estas profecías se encuentran en Amós 9, se encuentran en Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas profecías las tiene que cumplir, ¿sabes quién? El hijo de David, el Mesías de Israel, Jesús Yeshua. Esto nos da una clara visión o entendimiento de por qué es que el pueblo judío no cree que Jesús, que Yeshua sea el Mesías de Israel. Oiga, en un principio leemos, hermano, que fueron puros judíos los que creyeron en él. Puros judíos que creyeron que Jesús era el Mesías de Israel. Pero resulta que algo sucedió a través de la historia, que ahora el pueblo judío es el que menos cree. ¿Te das cuenta? Sí, el pueblo judío es el que menos cree. ¿Por qué? Porque, hermano, no creen, principalmente no cree el pueblo judío. ¿Por qué? Porque no ha sucedido la restauración de Israel. Incluso Jesús, Yeshua, le dijo a la mujer sirofenicia, ¿sí? Aquella que iba gritando detrás de él, que tuviera misericordia de ella porque su hija estaba gravemente enferma, ¿verdad? Le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, ¿quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano? Esas 10 tribus del norte, ¿sí? Así se les conoció, como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se encuentra en Mateo 15, 24. Y también, incluso, antes de que Jesús, de que Yeshua ascendiera al cielo, sus propios discípulos le preguntaron, cuando Jesús estaba despidiendo, y los discípulos le preguntaron, ¿cómo que ya te vas? ¿Qué no vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo, hermano, no era el tiempo de la restauración. ¿Por qué? Porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones. Porque de hecho, estas fiestas bíblicas de las que estamos hablando son fechas especiales, son citas, son encuentros que Dios tiene con su pueblo. Pero alguien puede decir, pero nosotros que somos parte del Nuevo Testamento, que hemos creído en el Mesías de Israel, en Jesús, en Yeshua, pues ya no tenemos, pues ya tenemos más bien al Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo y por lo tanto ya no tenemos que celebrar esas fiestas. Pero esto es un error porque cuando Dios en el reino haga descender la tierra nueva y los cielos nuevos, ahí se va a celebrar esta fiesta de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh de hecho significa cabeza de los meses. Y también todavía se va a guardar el día de reposo del séptimo día, el Shabbat también. Eso se encuentra en Isaías 66, 22. Mira lo que dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Oiga, nada más. ¿Se da cuenta? Está claro. Se va a estar celebrando el principio de los meses y el día de reposo. Incluso también, no la puse aquí esa cita. Hay una cita, creo que es Malaquías, en donde dice
que en el reino, que todos aquellos que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos van a ser cortados. Oiga nada más, la fiesta de los tabernáculos. O sea que son muy importantes estas fiestas. Y además dice la palabra de Dios, mire, dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo sé que a nosotros se nos ha enseñado que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, ¿verdad? Amén. Así se nos ha enseñado, que somos la descendencia espiritual de Abraham. Pero esta cita, si tú buscas la palabra linaje, ¿qué palabra griega fue usada? Lo buscas en el diccionario Strong, vas a encontrar que esta palabra linaje es la palabra esperma, ¿sí? La palabra esperma, cera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú le perteneces a Cristo, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, al Mesías, dice que eres esperma de Abraham. O sea, descendencia directa de Abraham. Solamente que ahora te encuentras asimilado en las naciones, siguiendo costumbres y tradiciones que nunca fueron ordenadas por Dios. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado. Amén. Por eso es que al final de los tiempos va a haber una restauración de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Levítico 23:1. Aquí es donde se ordenan esas fiestas. Mire, dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. Oiga, y yo aquí no encuentro en dónde es que Dios dijo a Moisés, Moisés, dile a los judíos que guarden estas cosas. Amén. Para que se diga que estas fiestas son de los judíos. No, aquí dice, habla a los hijos de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel, y diles las fiestas solemnes de Jehová. Oiga, ¿te das cuenta? Ni siquiera le pertenecen a los hijos de Israel, le pertenecen a Jehová. Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza primeramente con el día de reposo. Verso 3 dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Verso 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Te das cuenta? No son fiestas exclusivas de los judíos, hermano, sino que fueron ordenadas para todos los hijos de Israel. Y tú y yo, según las citas que te he dado anteriormente, somos hijos de Israel, hermano. ¿Ya? Y además, estas fiestas le pertenecen a Dios. La palabra es muy clara, pero ¿y entonces por qué se nos ha enseñado en el cristianismo que ya no se tienen que guardar estas fiestas que Dios mismo ordenó? Pues por la misma razón de siempre. Porque se han malentendido y se han torcido las santas escrituras, y en especial las palabras del apóstol Pablo. Y esto no es algo que yo mismo esté inventando, hermano, sino que lo dijo el propio apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo que las palabras del apóstol Pablo se han torcido y se han malinterpretado, ¿ya? Porque hace casi 2000 años, hermano, y se estaban ya malinterpretando. Y en este tiempo, hermano, se sigue sucediendo todavía esto. Segunda de Pedro 3:15, esta cita ya la he repetido muchas veces aquí, pero dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, o sea, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pablo era fariseo, hermano, y el lenguaje de Pablo era muy elevado al pueblo en general, ¿ya? Pero dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y ya hablamos de quién es una persona inconstante, una persona indocta, ¿sí? Una persona indocta es una persona ignorante. En este caso, ignorante en cuestiones de la cultura y las escrituras hebreas. Y entonces se termina dándole un significado totalmente diferente a las palabras del apóstol Pablo. Porque de hecho, en los tiempos del profeta Jeremías, oiga, mucho tiempo antes, ya se estaban torciendo las palabras de la ley de Dios dada a Moisés.
Y como vimos también en el tiempo de Pablo, y actualmente sigue sucediendo todavía lo mismo. Jeremías 8:8, miren lo que dice. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? Oiga, esta es una de las citas, esa que te voy a presentar a continuación, es una de las citas que se usan en el cristianismo para decir que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida. Pero que como vamos a ver, esta cita se ha malinterpretado, se ha torcido y no es nada raro que sean palabras del apóstol Pablo. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, esta cita de hecho nos explica que somos parte de Israel. Dice el apóstol Pablo, amén, que somos parte de Israel. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es como los que habitamos aquí en Estados Unidos, hermano. ¿Sí? Cuando alguien se hace ciudadano de Estados Unidos, pues automáticamente, hermano, todas las leyes del país aplican a ti. Amén. ¿Verdad? Y aunque no sea ciudadano, hermano, aunque no sea ciudadano, ¿sí? Por ejemplo, si alguien no es ni residente ni ciudadano de aquí, pero por ejemplo, celebra el 4 de julio, ¿va? La independencia, y se va a echar cohetes y todo. ¿Ya? Ahora. ¿Ya? Sí, hoy precisamente también es Labor Day. También participa. Amén. Fiestas de esta nación, aunque sea de El Salvador, sea de Guatemala, sea de México, Nicaragua, participa de estas fiestas. ¿Sí? Entonces, cuanto más nosotros que somos parte de Israel, gloria al nombre del Señor. Dice, Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Oiga, esta cita es la que se usa para decir que la ley ya fue abolida. Mira aquí, porque dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El problema es que cuando vamos al diccionario Strong y checar cuál es el significado de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, es la palabra griega G1378 y es la palabra dogma. Oiga, la palabra dogma, que es doctrina, que dogma son mandamientos de hombre, es lo que significa, ¿sí? Mandamientos de hombre, un dogma. Entonces, ¿qué es lo que vino a abolir Jesús? ¿Vino a abolir la ley de Dios dada a Moisés? No, vino a abolir los mandamientos de los hombres. Gloria a Dios. Los dogmas. Amén. Eso es lo que vino a abolir. También se usa esta otra cita, Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga, pero vean qué fue lo que clavó en la cruz. No clavó la ley de Dios dada a Moisés. Clavó el acta de decretos. Y si tú buscas esta palabra nuevamente en el diccionario Strong, es la misma palabra dogmas. G1378. Vino a clavar los mandamientos de los hombres y las doctrinas de los hombres. Eso es lo que vino a clavar en la cruz. Nunca vino a clavar la ley de Dios dada a Moisés. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque dogmas no se refiere a los mandamientos de Dios dada a Moisés, sino a mandamientos de hombres. Generalmente este pasaje se interpreta en la mayoría de los comentarios cristianos como que lo que clavó Jesús en la cruz fueron los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés. Pero aquí dice que fueron los dogmas. ¿Sí? Los dogmas fueron los mandamientos de hombres, de la tradición, que decían que los gentiles estaban fuera, que los gentiles no tenían oportunidad. Los gentiles son todos aquellos que no eran judíos, digámoslo así, ¿ya? Y los que tenían en ese momento la autoridad de interpretar a Moisés eran los fariseos, eran los rabinos. Y ellos decían que un gentil, aunque se convirtiera, estaba difícil que tuviera acceso al reino venidero. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Bueno, Él quita todos esos dogmas
Quita todos esos mandamientos de hombres que ya vimos en estudios pasados que a esos mandamientos se les llamaba takanots, o se les llama todavía takanots. Quita todas esas tradiciones y da apertura a los extranjeros. Nos da apertura a los que no teníamos ningún derecho. Por eso era la extrañeza de los principales intérpretes de la ley en ese tiempo que decían, le preguntaban a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con pecadores, con publicanos, con prostitutas? Porque eso ya estaba considerado en esa época, que un rabino no tenía por qué enseñarle a los malditos. ¿Sí? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces su victoria es tu victoria, no hay nada que te pueda acusar. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Y aquí, hermano, esta palabra Colosenses le está hablando a los gentiles. Por tanto, por cuanto ya eres parte del pueblo de Dios, ya tienes la herencia de los santos, ya eres miembro de la familia de Dios, ya puedes participar de la comida, de la bebida, ya puedes participar de todo el aspecto dietético que Dios ha mandado, porque generalmente se interpreta este verso como que nadie te juzgue ahora si ya comes lo que quieras. Si lo ves en el contexto, esto no tiene nada que ver con eso. Dentro del contexto es que nadie te juzgue por ahora vivir, por ahora observar, hermano, por ahora guardar las fiestas ordenadas por Dios. ¿Ya? Que nadie te juzgue y te diga que esas fiestas son exclusivamente de los judíos. Ya vimos que no, que esas son para todos los hijos de Israel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, sería absurdo que Pablo les dijera que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta o luna nueva, si nunca los habían guardado. ¿Te das cuenta? Eran gentiles, nunca habían guardado estas cosas. Entonces, ¿cómo les podría decir esto el apóstol Pablo? Esto no tiene ningún sentido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, muchos argumentan por lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 1, que Dios ya no quiere que se celebre ni que se guarde ninguna de estas fiestas, incluyendo el día de reposo y Rosh Hodesh y todas las fiestas que mencioné, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Pero vamos a escudriñar este capítulo para saber si en verdad Dios cambió de opinión y lo que Él había ordenado en el pasado celebrar, ahora ya no quiere que se celebre más, ¿sí? Porque de estas citas se toman. Vamos a leer Isaías 1:10, dice, oiga, y quiero empezar por decir que estas palabras se las está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Pero ve cómo lo dice, pero ve cómo empieza. Isaías 1:10 dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oiga, pero esto se lo está hablando a Israel. Simplemente que Israel en este tiempo estaba viviendo como Sodoma y como Gomorra. Verso 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Oigan, pero sabemos que Dios no cambia, hermano, no cambia de parecer así nada más porque sí, sino que algo muy fuerte tuvo que suceder para que Él dijera estas cosas. Porque si Él mismo las ordenó que se realizaran, ¿cómo es que ahora dice que ya lo tienen hastiado? Bueno, nuevamente repito, aquí se está dirigiendo al pueblo de Israel. Porque ya en esta época, ya Sodoma y Gomorra, hermano, ya habían sido destruidos muchos años antes. Amén. Pero estos hijos de Israel estaban viviendo de la misma manera que vivieron estas naciones. Eran gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Esto es lo que podemos leer en Isaías capítulo 1 del 1 al 9. Es lo que podemos leer, cómo estaban viviendo estas naciones, cómo estaba viviendo Israel. Entonces, viviendo de esta manera, como Sodoma y como Gomorra,
¿Crees tú que Dios se iba a agradar de sus ofrendas, de sus inciensos, de sus lunas nuevas, de sus días de reposo, de sus días de fiesta? Pues por supuesto que no. Por eso es que Él dijo lo que dijo. Bueno, si ni usted ni yo, que somos malos, nos agradaríamos de eso, ahora imagínate Dios, el cual es santo. Amén. Y también, hermanos, se ha enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Pero como ya lo explicamos programas anteriores, ni siquiera se nos muestra el verso completo, ¿verdad? Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero aquí deberíamos de empezar por establecer que es pecado, ¿verdad? Según la misma escritura y no según nuestra propia definición de lo que es pecado. Porque cada uno de nosotros puede tener su propia definición de lo que es pecado, pero lo importante es lo que Dios considera que es pecado. Y en primera de Juan 3:4 ahí nos da la definición bíblica de lo que es pecado. Está aquí, pero mucho pueblo cristiano lo ignora. No conoce esto. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya vimos, hermano, ya aprendimos que de qué ley está hablando aquí el apóstol Juan. Y está hablando de la única ley que existía en su tiempo, de la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? Entonces, según la definición de sus propias palabras, está diciendo que pecado es infracción de la ley de Dios dada a Moisés. Primera de Juan 3:5 continúa diciendo: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces podríamos traducirlo de esta manera, que Jesús, que Yeshua, apareció para quitar nuestras infracciones a la ley de Dios dada a Moisés, y que el mismo Jesús, el mismo Yeshua, no infringe la ley de Dios dada a Moisés, y todo aquel que permanece en Jesús, en Yeshua, tampoco va a infringir la ley de Dios dada a Moisés, y todo aquel que la infringe, pues entonces no ha visto a Jesús ni le ha conocido. ¿Sí? Y mira lo que el mismo Jesús Yeshua dijo, Mateo 5:17, donde Él dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oiga, y el cielo y la tierra aún permanecen hoy. Dice, entonces ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oigan, ¿se da cuenta por qué yo le estoy enseñando estas cosas? ¿Por qué le estoy enseñando que esto todavía se tiene que guardar? Porque aquí dice, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces ya quedó claro la definición de lo que es pecado, que es la infracción de la ley de Dios dada a Moisés, y que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua, no vino a abrogar, sino a cumplir, y que si el cielo y la tierra aún permanecen, y yo veo que aún permanecen, no sé tú, pero si aún permanecen, entonces ni una jota ni una tilde ha pasado de la ley hasta que todo se haya cumplido, y eso es lo que se tiene que enseñar. Amén. Pero, aleluya. Entonces, ¿por qué se está enseñando lo contrario? Pues porque se han torcido y malinterpretado las escrituras, hermano. Esa es la razón. Guardan días que no merecen. Exactamente. Semana Santa, por ejemplo. Ya, entonces, hermano, no vamos a terminar hoy. De hecho, vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte, porque no voy a alcanzar a terminarlo hoy. Amén. Pero lo que sí quiero dejar claro, hermano, que estas fiestas ordenadas por Dios se tienen que cumplir todavía porque fueron ordenadas por Dios. O sea, Dios, los mandamientos de Dios, hermano, o sea, no nos da Dios la opción. ¿Sabes qué? Si quieres obedecerlo, los obedeces, y si no, no. Te perdono. No, hermano. Son mandamientos y se tienen que cumplir. Dios no cambia. Dios no cambia. Vean lo que dice Jeremías 4:22. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Oigan nada más. Hay quienes dicen que
también dice que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Oiga nada más. ¿Sí? Todas las celebraciones, hermano, que el pueblo de Dios está envuelto, como la celebración de Navidad. Bueno, muchas veces, y yo no vengo aquí a hacerme muy santo, hermano, no. Yo mismo, hermano Sergio, estábamos envueltos en eso, hermano. ¿Sí? Eso me enseñaron. Sí, exactamente, eso me enseñaron. Como yo también estaba involucrado en adorar ídolos, ¿sí? en mi juventud. ¿Por qué? Porque así fui criado, así fui enseñado, hermano. ¿Sí? Pero Dios a través de su palabra, aleluya, viene para abrir nuestros ojos. Gloria al nombre del Señor. Todas esas celebraciones, hermano, son de origen pagano. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no se toma el tiempo de investigar su origen. ¿Sí? Toda esa celebración de la Navidad, hermano, fue establecida en el cuarto siglo. ¿Sí? Fue establecida en el cuarto siglo. Ahí se puso que Jesús iba a nacer un 25 de diciembre. ¿Verdad? Amén. Y la verdad es que sí, alguien nació el 25 de diciembre, pero no fue Jesús. Fue el dios Tamuz, el dios de Constantino. ¿Sí? Ese sí nació el 25 de diciembre. Tamuz fue el hijo de Nimrod con su madre Semiramis. Pero Jesús no nació el 25 de diciembre, hermano. Aleluya. Tenemos un estudio detallado en donde nos da, no la fecha exacta, pero sí nos indica cuándo fue que Jesús nació. De acuerdo, porque en la Biblia no vas a encontrar, ¿sabes qué? Aquí, en esta fecha y esta fecha nació Jesús. No, hermano, hay que escudriñar la escritura para hallar más o menos la fecha cercana. Amén. Pero Aleluya. Jesús, dice Juan, en el principio era el verbo, ¿verdad? Amén. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Y después dice que ese verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Y si buscas esa palabra habitó en el diccionario Strong, vas a encontrar que dice que tabernaculizó. Oiga, tabernaculizó con nosotros. Y hay una fiesta ordenada por Dios, que es la fiesta de los tabernáculos. Aleluya. Gloria a Dios. En esa fecha fue cuando verdaderamente nació Jesús, en una fiesta de los tabernáculos. Por eso es que cuando José y María llegaron para empadronarse a Belén, no hallaron espacio. ¿Sí? No hallaron espacio en ninguna posada. ¿Por qué? Porque todas estaban ocupadas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba celebrando esa fiesta de los tabernáculos. Oigan, no había lugar porque estaba abarrotada la ciudad. Por esa razón, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cuándo se celebra la fiesta de los tabernáculos? Bueno, lo acabo de decir, se celebra entre septiembre y octubre. Esa fue la fecha de nacimiento de Jesús. Aleluya. Basado eso se puede encontrar basado a la clase a la cual pertenecía Zacarías, el padre de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue 6 meses mayor que Jesús, que Yeshua. Basado en esa información, hermano, podemos encontrar cuándo es que el sacerdote Zacarías estaba sirviendo en el templo. Aleluya. Y de ahí sacar cuenta solamente. Gloria al nombre del Señor. Y nos da que Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació en una fiesta de los tabernáculos. No hay Navidad. No es Navidad, exactamente. No es Navidad. Aleluya. Mira, las escrituras nos narran que había pastores, ¿verdad? Cuidando las ovejas cuando Jesús nació. Bueno, en diciembre es invierno en Israel, hermano, y no hay ovejas fuera. ¿Ya? No hay ovejas afuera, no hay pastores cuidando ovejas. Pero si ponen nacimiento bajo los árboles, ¿no, hermano? Ya. Entonces, hermano, muchas fiestas que se celebran actualmente son de origen pagano. Y vamos a estar dando estudios cuando se acerquen estas fiestas, al menos para... Viene cerca la de Halloween. Al menos para echarles a perder sus celebraciones, ¿va? Nuevamente repito, nosotros no venimos aquí a declarar, mire, nosotros sí sabemos. No, hermano, nosotros hemos sido partícipes de eso. Participamos. Yo me vestía de Halloween. Exactamente, hermano Sergio se vestía de Halloween. ¿Sí? Yo llevaba también tocaba yo en el DJ tenía DJ yo y tocaba yo en las fiestas de Halloween. Amén. Muchos no sabían ni quién era, todos llegaban disfrazados.
Amén. Ya, o sea, nosotros mismos, Dios nos ha rescatado de todo eso. Pero en la misericordia del Señor nos ha sacado de ahí con palabra, enseñándonos lo que Amén. el Señor da. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? O sea, nosotros te venimos a hablar, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios a través de su palabra nos ha libertado. Cómo a mí a través de su palabra me sacó de la ignorancia espiritual en la que vivía. Me sacó de ser un idólatra. Me sacó de estar celebrando fiestas paganas que nunca fueron ordenadas por Dios. Y ahora, cuando te das cuenta que lo que habías estado obedeciendo y guardando eran solamente mandamientos de hombres. Y de repente Dios te presenta sus mandamientos y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Mira, has estado obedeciendo mandamientos de hombre, pero yo te presento mis mandamientos. ¿Qué vas a hacer? Pues lógicamente que vas a tomar una decisión poderosa en tu vida si es que tienes el deseo de agradar el corazón de Dios. Fui a Guatemala a visitar con mi familia y fuimos a Esquipula. Allí hay una tradición que usted camina de frente y tiene que salir de reversa al ver al santo. Y yo lo hacía. Amén. Yo hacía todo eso, hermano. Ya, por eso te digo, en la pero el Señor vino a abrir mis ojos y ahorita, digamos, ya no lo hago, gracias al Señor. Ya, porque ya Dios te dio el conocimiento. Aleluya. Aleluya. Por eso es que dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando tienes el conocimiento de Dios, hermano, eso viene a libertarte. Cuando conoces la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te va a libertar. Nos enseñan los padres que ellos también andan en ignorancia común. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-793-0900. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Si tú quieres, hermano, profundizar un poco más en estos estudios, te invitamos a que visites nuestra página en el internet, en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también bajo mi perfil personal Ramiro Moreno, o también en YouTube, nuestra página de YouTube, Ministerio Internacional Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí tenemos una variedad, hermano, de enseñanzas, aleluya, las cuales tú puedes tener acceso totalmente gratis. Cuando vas manejando, hermano, puedes ponerlo y irlo escuchando, gloria al nombre del Señor. Y también aprovecho de una vez este momento para mandar saludos a todos nuestros hermanos, hermano Jesús Rodríguez, que el Señor te bendiga. Sé que nos estás escuchando, vas manejando ya estás laborando, que el Señor te bendiga y te prospere. Y también a todos nuestros radioescuchas, hermano, que fielmente nos escuchan lunes a lunes. Que el Señor les bendiga y que el Señor les prospere, aleluya, ahí donde se encuentran laborando. También aprovecho para recordar nuevamente de nuestros servicios de enseñanza en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida, aleluya, localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Estamos ahí los viernes a partir de las 7:30 de la tarde. Los sábados, personalmente, yo me encargo de la enseñanza a las 7 de la tarde. Y los domingos, el pastor Denis Rizzo a las 6 de la tarde. Para mayor información, nos puedes contactar al área 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Como repito nuevamente, esta enseñanza la vamos a seguir la próxima semana. Aleluya. Porque precisamente está a punto de celebrarse esta fiesta de las trompetas. Oiga, y esta fiesta de las trompetas es bien importante porque si Jesús nació en una fiesta hebrea, la fiesta de los tabernáculos, murió en otra fiesta hebrea, en la Pascua, lo más seguro es que su regreso sea en otra fiesta hebrea. Y bien puede ser la fiesta de las trompetas, porque dice, al final del toque de la final trompeta, es cuando va a aparecer en el cielo, dice. ¿Verdad? Así dice la palabra. Lo dice. ¿Sí? Al final de la trompeta, oiga, y qué casualidad, bueno, no es casualidad. Hay una fiesta judía, fiesta hebrea, que se llama la fiesta de las trompetas. ¿Sí? Yo sé que nadie sabe el día ni la hora, aleluya, pero hay que estar preparados. Sí, hay que estar preparados. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Hermano, y aprovechamos también para agradecer a nuestra audiencia, aleluya, su apoyo, hermano. Muchas gracias por tomar el tiempo para escucharnos. Que el Señor les bendiga
que el Señor les prospere, que sea el Espíritu Santo, hermano, convenciendo, porque pues a la verdad nosotros solamente aquí venimos a exponer la palabra, pero pues es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Quería compartirte una última cita. Déjame buscarla. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga nada más, oiga nada más. El pueblo muchas veces no tiene conocimiento. ¿Por qué, hermano? Muchas veces porque así se nos ha enseñado, ¿ya? O sea, no venimos a echar la culpa a nadie. Amén. Nadie en realidad tiene la culpa de esto. Ni los pastores, ni los maestros tienen la culpa de esto, hermano, porque ellos enseñan lo que ellos mismos fueron enseñados. Amén. Ya, o sea, no, si en la iglesia donde tú asistes no te han enseñado estas cosas, bueno, es porque no las conocen, porque la ignoran, pero ellos no tienen la culpa tampoco. Amén. Sino que ha sido el sistema religioso, hermano, que nos ha enseñado todas esas cosas. Por eso es que Dios habla de una restauración de todas las cosas al final de los tiempos, y estamos viviendo en ese final de los tiempos. Una última palabra. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas y de las tinieblas luz, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oiga, dice que hay un ay, o sea, un dolor. Amén. Un dolor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a orar por las necesidades que existen en el pueblo de Dios. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te presentamos en esta hora, Señor, todas las necesidades, Señor, de tu pueblo. Señor, todos aquellos que necesiten ser sanados, bendito Dios, que tu Espíritu Santo viaje a través de estas ondas radiales, Señor, y toque esa área afectada. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. También dice que tú quitarías todo dolor, toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. Yo te pido que proveas, Señor, empleo a aquellos que no lo tienen, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, eterno Dios. Cualquier necesidad, Señor, en tu pueblo, seas tú obrando, Señor. Tú conoces las vidas, tú conoces los corazones, eterno Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Bueno, estamos a punto de salir del aire, hermano. Fue un privilegio, un gran honor haber compartido con todos ustedes nuevamente estas enseñanzas, hermano. Nuevamente doy mi teléfono personal si alguien quiere contactarme después de terminar esta transmisión. Área 323-595-6357. Aleluya. El pastor Ramiro Moreno y mi hermano Sergio Calderón. Que el Señor les bendiga y esperamos estar con todos ustedes la próxima semana. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.